El Centro de Transfusiones Sanguíneas de Huelva ha impartido una charla en la Casa de la Cultura de Palos de la Frontera sobre la donación de médula ósea. Esta ponencia, bajo el título Hazte donante de médula, mañana podría ser receptor, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Durante aproximadamente una hora, Lola Fernández, directora del Centro de Transfusiones Onubense, y Rita Robles, coordinadora del mismo, han detallado a los asistentes toda la información sobre el proceso de donación. Anabel Quintero, concejal de Asuntos Sociales, presentaba a los ponentes e introducía la conferencia. El principal objetivo, pues concienciarnos, sensibilizarnos con la donación de la médula ósea. Es decir, percatarnos o ser conscientes que donar médula es donar vida y que es algo primordial y algo insignificante para nosotros, digamos, pero que sí es muy significativo, muy importante para el resto de las personas. Es decir, que a través de un pequeño gesto, de un procedimiento relativamente sencillo, tiene causas pues enormes en una persona o en un posible receptor. Es por ello que desde aquí os animamos, por eso estamos aquí, para destapar esos posibles prejuicios, esos posibles tabúes que podemos tener acerca de la donación de médula ósea y para solventar todas aquellas pequeñas dudas que podáis tener. Toda aquella persona que quiera inscribirse como donante de médula puede dirigirse el próximo día 10 de febrero de 5 de la tarde a 9 de la noche al Centro de Salud de Palos de la Frontera. Previa cita en los teléfonos 647-755927 o 637-095276. La donación de médula ósea puede salvar vidas y requiere un proceso relativamente sencillo. A continuación les ofrecemos íntegramente esta interesante charla. Y bueno, vamos a empezar un poco a contar lo que es la donación de médula. Voy a hablar un poco de las características generales y luego Rita os comentará en la práctica cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué características tiene la donación de médula? Bueno, pues una muy importante es que se puede realizar en vida. No todas las donaciones de órganos y tejidos se pueden realizar estando uno vivo, con lo cual es una gran satisfacción. Y es la única en la que las células que nosotros donamos se regeneran completamente. La médula, al cabo de poco tiempo, se queda totalmente igual que estaba. No hay ningún problema, no nos va a faltar nada, no va a haber ninguna repercusión en nuestro organismo. Incluso se podría repetir la donación, lo que pasa es que legalmente eso está regulado para que un mismo donante puede donar alguna vez, pero no indefinidamente. Eso hay una regulación legal, pero que no es porque el organismo no pueda hacerlo. ¿Por qué son tan importantes los donantes de médula ósea voluntarios? Es decir, cualquiera de nosotros. ¿Por qué es tan importante que nos hagamos donantes de médula? Pues porque hay pacientes que tienen enfermedades hematológicas, enfermedades de la sangre, la más conocida es la leucemia. Hoy mismo he oído una noticia en la radio, bueno, que ya la sabemos los hematólogos, pero que se está divulgando, que ha habido una disminución muy importante en toda Europa de la mortalidad por leucemia. Uno de los motivos es por el gran desarrollo de los trasplantes de médula y muchos medicamentos nuevos que hay que han revolucionado la curación de esta enfermedad. Hay otras enfermedades de la sangre que os sonarán, como los linfomas, los mielomas, que también puede en algunos casos estar indicado el trasplante. En todo el mundo actualmente hay unos 23 millones de donantes de médula. Esto es importante que sepamos cuando hay un paciente que necesita un donante de médula porque no tiene un familiar, es importante que sepa que hay muchos donantes registrados. Cuanto más haya, más fácil va a ser encontrar un donante para esa persona, pero que también tenemos que saber que esto ha ido creciendo. En España, en los últimos años, se puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea, que también se aplicó en la autonomía. Aquí en Andalucía el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería también lo desarrollaron. Y gracias a este plan, en los últimos años, en España se han alcanzado los 200.000 donantes registrados. Ya digo que esto tiene que seguir, o sea pero que sepáis que gracias a este plan, al impulso que le ha dado informando donantes, registrando donantes en los centros de transfusión, y en Andalucía hay más de 5.000 donantes registrados. Es una cifra importante. Tenemos que seguir aumentándola. ¿En qué consiste el trasplante de médula?
Bueno, pues en realidad no es un trasplante de médula, es un trasplante de células madre sanguíneas. Lo que pasa es que como desde el principio se conoció como trasplante de médula ósea, seguimos usando ese término. Pero lo que hacemos cuando se hace un trasplante es sustituir las células que están enfermas, por ejemplo en la leucemia hay células que son patológicas, que están dañadas, y las sustituimos por células normales procedentes de un donante. Primero se somete a un tratamiento al paciente para eliminar todas las células malignas y luego se le infunden las células normales del donante y esas células anidan en su médula ósea y empiezan a fabricar sangre nueva, digamos, células sanguíneas normales. Y en eso consiste. Y consigue la curación, es muy importante. Hay muchos fármacos que consiguen la remisión de la enfermedad, que consiguen, pero el trasplante es el tratamiento más definitivo de estas enfermedades, consigue la curación. Aunque en un pequeño porcentaje de casos puede haber una recaída, que eso, bueno, eso hay que tenerlo siempre, pero en la inmensa mayoría de los casos consigue la curación. Y en muchas de estas enfermedades tenemos que saber que es la única opción que tiene el paciente. Es muy duro que te digan necesita un trasplante y no encontrar a alguien compatible. Vosotros lo sabéis por casos cercanos que es una espera un poco angustiosa, la verdad. ¿Y por qué tiene que haber donantes no familiares? ¿Por qué cualquiera de nosotros nos tenemos que hacer donantes? Bueno, pues porque solo 1 de cada 4 pacientes encuentra un familiar compatible que tenga las mismas características que su médula ósea. El donante ideal son los hermanos, pero sabéis que por las leyes de la herencia no todos los hermanos tienen nuestros mismos caracteres, tiene que haber un mínimo de compatibilidad. Entonces la probabilidad es de 1 de cada 4, ¿de acuerdo? Para el resto de los pacientes que no encuentran un familiar, tenemos que hacer una búsqueda en el registro. Hay un registro español y un registro mundial. Si nosotros nos hacemos donantes y nos registramos en Huelva, pasamos al registro nacional y al internacional. Entonces, no nos hacemos donantes en concreto para nuestro vecino de aquí de Palos. Ojalá diera la casualidad, pero eso es una casualidad. Es mucho más probable que esta persona encuentre un donante en el registro mundial que no aquí. Simplemente por las leyes de probabilidad, porque cuanto más hay, más probable es encontrarlo, y encontrarlo en el mismo pueblo, pues sería una casualidad, claro, va aumentando la probabilidad conforme ampliamos el lugar en el que nos referimos. Entonces eso sí que los donantes lo tienen que tener claro, que hacernos donantes aumenta las posibilidades para nuestro vecino y para todo el mundo, pero es una donación anónima y altruista para que el paciente que sea compatible, ¿de acuerdo? Y aquí hemos resumido qué es ser donante de médula ósea. Es primero inscribirse en un registro que se hace a la vez que la extracción de muestras. O sea que el donante viene, nosotros lo inscribimos, se le informa, firma un consentimiento que consiente estar en ese registro porque ahí van a ir sus datos y los resultados de su análisis y se les trae una muestra para lo que nosotros llamamos un tipaje de marcadores de compatibilidad, que esos resultados de ese análisis irán en su expediente y son los que luego se introducen en la búsqueda, ¿de acuerdo? Y llegado el caso, donar su médula. O sea que primero hay el proceso de registro y análisis. Pueden pasar años hasta que el donante done, hasta que cuando aparezca puede pasar poco tiempo o puede pasar mucho tiempo, depende. Si aparece un paciente compatible, se le avisará para donar. ¿Dónde se puede uno hacer donante? Bueno, pues aquí os voy a ser sincero, es mucho más fácil que las personas vayan al centro de transfusión. ¿Por qué? Porque hay menos presión de donación de sangre, como ya he dicho antes. Nosotros, nuestra actividad fundamental es la donación de sangre y en el centro de transfusión, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, podemos atenderlo, digamos, con más tranquilidad. Aquí a veces, bueno, hemos venido y ha habido mucha gente que se quería hacer donante, pero el personal que viene es limitado, las horas que tenemos son limitadas, entonces, bueno, como segunda opción, para nosotros facilitarlo a los ciudadanos, es que nosotros nos desplacemos a las localidades. Hemos visto que lo mejor es dar una charla informativa como esta, que las personas que quieran a través del ayuntamiento, pero en este caso en Palos a través de Lola y Cinta, se inscriban en una lista
y nosotros atenderemos en grupos de 50, pero con la finalidad de que estén bien atendidos. No es 50 porque sí, es 50 porque hemos visto que en las horas que tenemos en una tarde y con el personal que tenemos es la cifra ideal para que el donante se sienta bien atendido, porque cuando a uno le toca venir y que le expliquen y que le saquen la muestra, le gusta estar bien atendido y bien informado. Entonces esa es la sistemática que hemos ideado para poder atender a todos los donantes. Si hay más personas, pues venimos más tarde, no hay ningún problema. Nosotros nos organizamos y hasta que hayamos atendido a todas las personas que quieran hacerse donantes. Las características ya las he dicho antes. Es altruista porque el donante no espera nada a cambio, no recibe nada a cambio. Sabéis que en España el sistema de donación de órganos, tejidos, no es remunerado, o sea, el donante no recibe nada y la persona que recibe el trasplante no tiene que pagar nada tampoco. Es así. Es confidencial. Una vez que el donante da sus datos y firma el consentimiento de que estos datos estén en un registro, no tienen acceso al registro nada más que las personas autorizadas, los sanitarios que estamos en el tema de la donación de médula, el Centro de Transfusión de Málaga, que es el que realiza los análisis del tipaje de compatibilidad, las personas que trabajan en el registro de donantes. Entonces es una información cuyo acceso está restringido y va ligado a un número. Cuando nosotros mandamos muestras, si hacen falta, ya va con un número codificado, ya ni siquiera van los datos del donante, va enlazado en su registro, pero se respeta la confidencialidad. Y es anónima. Si alguna vez nos llaman para donar, no vamos a saber, igual que en la donación de órganos, no vamos a saber para quién es el trasplante. No se informa de para quién es, porque para que todo el mundo tenga un acceso igual al trasplante de órganos y de tejido, hay que respetar todas estas características. Y no es dirigida, lo que hemos dicho antes, yo no voy a donar para mi vecino. ¿Por qué? Porque si mi vecino solo tuviera posibilidad de que le donara yo, pues probablemente nunca encontraría un donante. La base del éxito de este sistema son esos puntos que estamos poniendo ahí. Vamos a hablar un poquito de la obtención de las células madre. Tradicionalmente, cuando se empezó a desarrollar esta técnica, en los años finales de los 60, años 70, bueno, pues la única fuente de células madre sanguíneas era lo que estrictamente llamamos médula ósea, que es el tejido que hay dentro del hueso. Dentro de los huesos está el tejido formador de células sanguíneas. Y entonces, bueno, por eso se llama trasplante de médula ósea. ¿Y cómo se obtienen esas células? Pues se hacen punciones, luego lo veremos también en un vídeo. Hay que puncionar el hueso e ir extrayendo esas células. Pero posteriormente se han desarrollado otras técnicas, que es la obtención de células madre a partir de la sangre circulante. Nosotros le llamamos sangre periférica, en nuestra terminología, pero para entendernos de la sangre, igual que una donación de sangre. Y también sabéis que últimamente otra fuente de obtención de células madre es la sangre del cordón umbilical, lo habréis oído. Hay personas que guardan el cordón en bancos de cordón privados para ellos, para su hijo, por si les hace falta, pero hay bancos públicos que no son para uno mismo, sino que tienen la misma finalidad. En Andalucía está en el Centro de Transfusión de Málaga el banco de cordón, que es el mayor de Europa, y son cordones anónimo y para el que le haga falta. Lo que pasa es que el trasplante de sangre de cordón tiene sus indicaciones en niños, en algunos enfermos que no encuentren un donante, en fin, que tiene unas indicaciones más restringidas, pero también tiene su utilidad. ¿Cuáles son los requisitos para hacernos donantes de médula? Son parecidos a los de la donación de sangre, es decir, estar sanos, no tener enfermedades importantes. La edad, como siempre, hay que tener como mínimo 18 años, pero luego hay una edad límite para hacerse donante, no para donar médula, sino para hacerse donante, que son los 55 años. Esto está puesto porque normalmente, desde que uno se registra, bueno, puede ocurrir que nunca done o bien puede ocurrir que pasen muchos años. Entonces si se registran personas más mayores, habría que estar dándoles de baja, pues, a muchos donantes, ¿no? Entonces, para una mejor estrategia, se ha visto que es más operativo
que sean donantes hasta los 55 años la inscripción. Luego siguen pudiendo donar hasta los 65 años. A partir de los 65 años, la médula de todos nosotros ya empieza a perder la capacidad de formar tantas células sanguíneas y entonces, bueno, pues no es el candidato ideal a donar médula. Y luego una cosa muy importante que no está en las guías, pero que yo la he puesto porque me gusta decirlo, quien se haga donante, aparte de estos requisitos, necesita tener un compromiso personal. ¿Por qué? Os lo voy a contar, porque ha habido casos de personas que por un caso cercano, por un vecino, por un familiar, se han hecho donantes por el impulso del momento, por quedar bien con la familia, yo qué sé. Y resulta que cuando llega el momento no quieren donar. Aunque nos parezca mentira, ha habido gente que se ha negado a donar y que nos planteamos, pero bueno, ¿cómo sabiendo que hay un enfermo que su vida depende de él no donan? Pues existe ese caso. Entonces, quien se haga donante, yo creo que tiene que pensarlo un poquito, que por eso siempre damos la información y luego ya pedimos que se hagan donantes, pensar y comprometerse. Porque, hombre, uno por una causa justificada se puede echar atrás, pero si no, es mejor no hacerse donante. Si es porque luego me va a dar miedo o porque luego no, es mejor no hacerse donante. Las contraindicaciones, pues ya lo hemos dicho, si tenemos una enfermedad grave, porque es por proteger al propio donante. Si puede perjudicarle el procedimiento, pues no se le deja que done. O bien porque tenga prácticas de riesgo para enfermedades transmisibles como la hepatitis o el SIDA, pues el mismo requisito que para donar sangre. Son enfermedades que se pueden transmitir por la sangre y también por la donación de médula. ¿Cómo es el proceso? Pues cuando un enfermo que tiene alguna de estas enfermedades, ya sus médicos consideran que está en el momento de que necesita un trasplante, que no tiene otra opción, pues se hace un estudio de sus familiares. Ya hemos dicho que se estudian los hermanos, en algunos casos los padres, pero los padres es muy improbable que sean compatibles, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque uno hereda de cada padre la mitad del material genético y entonces, bueno, pues es muy raro que se encuentre. El donante ideal y el que se estudia son los hermanos. Si ningún hermano es compatible, pues hay que buscar lo que llamamos un donante no emparentado. Se inicia la búsqueda, los médicos lo mandan al registro nacional que se llama REDMO, que está gestionado por la Fundación Carreras de Barcelona en colaboración con el Ministerio de Sanidad, y REDMO ya lanza la búsqueda a nivel mundial. Entonces, por eso os digo que, hombre, sé que es angustioso la espera, pero que hay muchas posibilidades por el buen funcionamiento de estos registros. ¿Qué hacemos si se encuentra un donante compatible? Pues muchas veces nos avisan en el momento que uno de nuestros donantes de aquí de Huelva es compatible y nos dicen, mira, hay un posible receptor. Si es necesario, eso ya lo ve el laboratorio, si es necesario ampliar un poquito el estudio del tipaje de compatibilidad, o si no es necesario, pues se les traen una serie de muestras que se mandan al hospital donde está el paciente, porque ya lo que hacen es enfrentar la sangre de uno y de otro y comprobar que esa compatibilidad que hay en el papel, digamos, de sus marcadores, en el laboratorio se confirma, ¿de acuerdo? Y ya se le hacen también otros estudios de virus y estudios adicionales. Entonces, llamamos al donante, le decimos que ya hay un posible receptor, el donante está informado en todo momento de esto, le decimos, mira, ya parece que puede haber un paciente compatible, ¿quieres seguir adelante? Se lo volvemos a preguntar, ¿quieres seguir adelante con el proceso? Y ya, bueno, pues sí, en este punto es donde algunas personas se han negado y han dicho que no querían seguir. Yo voy a explicar todo esto, pero en el vídeo que os vamos a poner se ve mucho mejor, está mucho mejor explicado. Se hace una revisión, eso ya en el hospital donde se va a hacer el trasplante, que normalmente la donación. El trasplante puede hacerse en un hospital a lo mejor del extranjero, en otro sitio de España, pero la donación se hace en el hospital más cercano a donde está el donante. Entonces, en este caso sería en Sevilla, el más cercano que hace extracción de médula. Se le hace una revisión médica y diversas pruebas complementarias, pero ya para ver si a él está bien de cara a la donación. Y ahora vamos a contar un poquito las modalidades. Rita, ¿quieres contarlas tú?
la modalidad de sangre periférica? Lola ya has explicado antes que al principio se sacaba, la médula se extraía a través de múltiples pinchazos en los huesos, en el esternón, en la cadera, pero actualmente el 90% de la extracción de médula se hace a través de sangre periférica. Es un proceso fácil, no sé si alguno de los que estáis aquí sois donantes, es con un separador celular, son varias horas, pero bueno, que estás sentado viendo la tele, viendo un vídeo, te pinchan en los dos brazos y entonces lo que hacen es sacar la sangre, separan las células, las retiran y te la van infundiendo por el otro lado. Previamente a la extracción te tienen que medicar para sacar las células madres, están en la médula, entonces para que salgan a la sangre periférica te ponen una medicación para que sea fácil extraerla. Es un procedimiento fácil. No sé si alguno habéis donado plasma, es parecido a donar plasma o a donar plaquetas. Y esta es la otra modalidad que se hace hace poco, es mediante la aspiración en un hueso, como explicó Lola. En el vídeo se va a ver y lo explica muy bien. Se hace con anestesia epidural o una anestesia general suave, en quirófano. Es un poco más difícil es más cruento y la modalidad última es de todas las formas. Otra cosa importante es que el donante puede elegir la forma de extraerse la médula, o sea que si el donante prefiere la extracción periférica, que es la más fácil, la menos dolorosa, que te saca la muestra y te saca la médula y te vas a casa, normalmente es la que se está haciendo. Otra cosa importante que no sé si es que ahora mismo no me acuerdo si está puesto, que el donante, o sea, que va a donar a Sevilla y que se facilita el transporte, el acompañamiento, bueno, viene ahora. Esta modalidad es la más antigua, pero que es más cruenta. Bueno, aquí lo pone la compensación, pues que los gastos derivados del transporte, de la dieta y eso lo asume la organización, y también le hacen un seguro al donante. Sintomatología no da, es como si cuando tenemos un síndrome gripal, con dolor así de hueso, a lo mejor cuando te tomas la medicación es lo único que se siente. Y luego, bueno, pues puede hacer la vida normal y corriente, vamos, que no precisa de coger la baja en el trabajo ni nada. Y ahora aquí los datos. Era un poco, yo he recogido datos de la Organización Nacional de Trasplantes y del Registro de Donantes de Médula. Y como ya os he dicho, gracias al plan de donación de médula ósea que se puso en marcha hace algunos años, hemos conseguido llegar a estos niveles de donantes, hemos conseguido que la población conozca la donación de médula poco a poco. Y bueno, pues era un ejemplo de en toda España las búsquedas que se han hecho de médulas porque el donante no tenía familiar compatible. Han sido 855 búsquedas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están desglosadas por producto. Pues como veis, la mayoría han sido o bien buscando que el donante donara a través de la médula o a través de la sangre, y un número mucho menor de cordón umbilical, pues porque el cordón tiene unas indicaciones más limitadas, no sirve para todas las enfermedades. Y en algunos casos, como ahí veis, pues se busca lo que sea, porque si no se encuentra nada y estamos, digamos, un poco a la desesperada, pues se busca lo primero que surja, se le pone al paciente y luego pues ya si se encuentra otra opción, pues ya se le hará otro trasplante, o si ese va bien, pues no hay que hacerlo. Pero bueno, que hay casos en los que no podemos esperar tanto y se busca lo primero que aparezca. ¿Cuántos donantes se han localizado en 2014 en España? Bueno, pues ahí tenemos pacientes que incluso se ha localizado más de un donante o más, han sido 607, tanto de médula como de sangre periférica. La cifra que está al lado es la del año anterior, al 2014, la de 2013. ¿Cuántos donantes se localizaron durante el año 2014? Pues se localizaron 1.076 donantes, y el tiempo medio de búsquedas por donante local, que ya se acabaron porque se localizó al donante, fue de 47 días. Como veis, desde el año anterior, que eran 59 días, ha habido una reducción importante, o sea que
Hombre, hay pacientes que tardan más y ellos dirán, bueno, en mi caso he tardado más, pero la media está bastante bien. Esta gráfica, bueno, pues simplemente no es para explicarla, es para que visualmente veáis desde el año 1994 al año 2014 la evolución espectacular de los donantes de médula que ha habido, los donantes que se han tipificado. Y aquí sería el porcentaje de donantes que han necesitado realizar una búsqueda de un donante no familiar, que también, claro, cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Y el porcentaje que han encontrado donantes. Esta diapositiva no es para quedarnos con las cifras, es para ver la evolución. O sea, que es que hace unos años solamente el 74% encontraba un donante y hoy estamos ya en el 92% de personas que pueden conseguir un donante. Yo creo que todos estos datos son alentadores, lo que hay que seguir y conseguir que el 100% consigan su donante. Bueno, las donaciones de 2014, las extracciones de progenitores de un tipo o de otro, de progenitores son las células madre, pues han aumentado un 27% en 2014. Y como veis, ahí lo que decíamos antes, de sangre periférica son mucho más numerosos que la extracción del hueso. Son 65 frente a 11 y bueno, se han hecho 80 donaciones. Esta también, simplemente os la pongo visualmente vemos Andalucía. Los trasplantes totales que ha hecho están en rojo y los trasplantes que se han hecho en la propia comunidad de donantes de Andalucía, procedentes de donantes de aquí. Entonces son cifras importantes. Y esto, en general, en nuestra comunidad, la evolución que han tenido los trasplantes de médula, de cualquier origen. Aquí están incluidos los de familiar, los de no familiar, pero es para que veáis esta técnica, la importancia que tiene ahora mismo en nuestro sistema sanitario. O sea que una parte importante es de donantes de médula altruista, pero fijaros qué aumento tan espectacular de esta técnica. Pues claro, se consigue que la supervivencia de estas enfermedades haya evolucionado estupendamente. Aunque pone aquí alguna pregunta, le voy a pasar la palabra a Rita, que es la supervisora del Centro de Transfusión, para que explique la estrategia que estamos siguiendo en las localidades que nos estáis pidiendo que vengamos tanto a informar como a hacer la extracción para el tipaje de donantes. Os lo va a explicar. Nos hemos planteado diversos métodos, pero creemos que el mejor es el que estamos llevando a cabo ahora. Y ella explica también el papel del personal de enfermería, cómo lo organizamos, dónde se mandan las muestras, cómo lo tenemos organizado, ¿de acuerdo? Y luego ya pasamos al turno de preguntas. Bueno, pues vinimos, no sé exactamente el año pasado en qué época vinimos, en noviembre. Entonces, el mes que viene ya está prevista venir a la extracción de médula. Entonces, hemos establecido un modelo que lo hemos puesto en práctica 4 días y nos va muy bien. Estamos muy contentos porque parece que hemos encontrado ya el equilibrio. Consiste en lo siguiente. Dolo tiene información para los donantes porque aquí estáis informando y lo mismo que estamos diciendo está puesto en el papel. Pero se supone que habrá gente que no tenga buena información o que no la lee o que no está tan puesta en las redes sociales, porque en las redes sociales también la gente se mete y busca. Entonces, el primer paso es que Dolo, a quien esté interesado, le facilite la información. Hemos traído una información de la Fundación, que es la previa que se le da a todos los donantes para leer, y unos folletos también, folletos y unos libritos. Entonces, el mes que viene, es que no sé en qué día, me parece la segunda semana de febrero, el día 10. Venimos, vamos a estar aquí, empezamos a las 5 de la tarde y tenemos previsto hasta las 9, que podemos estar más tiempo para atender. Vamos a atender a 50 donantes, vamos a traer 50 muestras. Entonces, las personas interesadas se van a registrar en una lista que va a tener Dolo y las va a citar por hora. Cada hora podemos atender hasta 13 donantes, de modo que la persona vaya, se atienda y no tenga que esperar, es una cosa rápida.
se le va a informar otra vez, se le va a aclarar las dudas que tenga y se le saca la muestra. Se va a registrar, tanto si es la primera vez que va a donar o como si ya si es donante, es igual, o sea, el mismo proceso para los dos, ¿vale? Los vamos a registrar, le vamos a sacar las muestras y a continuación pues ya forma parte de nuestro archivo de donante. ¿Qué significa? Otra cosa importante que aprovecho ya que estamos aquí para decirlo, es que también necesitamos sangre, porque si no tenemos sangre, plaqueta y plasma, no se pueden hacer trasplantes de médula. O sea, que un enfermo hematológico, si no tenemos sangre y plaqueta para mantenerlos bien hasta que llegue el donante, no sobreviviría. O sea, que es importante también llegar a sensibilizar a la gente para que vengan también a donar sangre, o sea que nos hace falta, sin sangre no podríamos hacer lo otro. Entonces, esos donantes, todos los que registremos como donantes de médula, van a hacer, en la siguiente vez que vengamos van a ser convocados para donar sangre. A ver si algunos vamos rescatando a algunos para que done sangre. Entonces, el procedimiento es el que he dicho. Vamos a citar cada hora a 10, 13 donantes, en un total de 50. Si hay más de 50, venimos otro día. Podemos venir, hemos pensado incluso una vez al mes, de modo que quien tenga interés se pone en contacto con Dolo, se pone en la lista y al mes siguiente ya pues programamos la colecta. Y no sé si me queda algo que decir más. Bueno, que vamos a solucionar las dudas. Hemos hecho ya este modelo en otras localidades. La gente viene súper informada porque los colaboradores informan estupendamente, más todo lo que hay en redes sociales, en Facebook, la gente se meten y lo ven. El vídeo que vamos a poner también está en Internet, que se explica muy bien. Y nada, que animo a que os hagáis donantes, que nos hace falta y que es una satisfacción grande, que alguien pueda vivir por un poquito de sangre que demos nosotros. Yo quería incidir en la donación de sangre, que seáis conscientes la cantidad de componentes sanguíneos que necesitan los enfermos hematológicos. Nos sensibilizamos más cuando necesitan el donante de médula, pero mientras han pasado un calvario en el que casi todos los días se tienen que transfundir, que gracias a eso sobreviven, porque se quedan sin plaquetas, pueden tener hemorragia, y gracias a la solidaridad de los donantes de sangre, esas personas que tenemos al lado pueden llegar y sobrevivir, y tener una calidad de vida mínima con la transfusión de glóbulos rojos, con la transfusión de plaquetas. Y bueno, pues quería que supierais eso, que en Andalucía está muy bien organizada toda la atención a los donantes de médula, en el sentido de que, bueno, que aunque ya digo que los medios que tenemos son los que tenemos, pero está centralizado en Málaga, como he dicho, el análisis de la muestra de los donantes. El registro nos encargamos cada centro, que es un trabajo adicional que luego hay que hacer, y está todo muy, muy estructurado. Hay personal administrativo, el personal de enfermería sacando las muestras, los médicos y enfermeros informando. En nuestro centro hacemos cursos para el personal sanitario, tanto médicos como enfermeros. Los enfermeros están perfectamente capacitados para informar a los donantes. El año pasado hemos hecho un curso de atención a los donantes de médula, con lo cual, para que nuestro personal sepa. Entonces, todo esto lleva una organización detrás, y la administración nos apoya, lógicamente, en todo esto. ¿Y puedes poner el vídeo? Y el vídeo de la Fundación Carreras, que está muy bien y es muy didáctico. En este vídeo queremos darte todos los detalles sobre la donación de médula ósea. Así, si decides hacerte donante, entenderás por qué lo haces, qué compromiso estás adquiriendo y cómo obtendremos las células madre en caso de ser necesario. Es fundamental que estés bien informado de todo el proceso antes de registrarte como donante. Empezaremos explicándote por qué necesitamos donantes. A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, algunas leucemias y otras enfermedades de la sangre solo pueden curarse si se realiza un trasplante para sustituir las células enfermas por células normales procedentes de un donante sano. Esta sustitución puede realizarse gracias a las propiedades de las células madre de la sangre. Estas células madre producen todas las células de la sangre y pueden obtenerse con relativa facilidad de la médula ósea, de la sangre circulante o de la sangre de cordón umbilical.
Además, cuando se implantan en otro organismo, lo repoblan por completo en pocas semanas. Desgraciadamente, tan solo se pueden trasplantar células madre de la sangre si el donante y el receptor tienen entre sí un mínimo nivel de compatibilidad inmunológica. En caso contrario, se produciría un rechazo que pondría en peligro la vida del receptor. Es por ello que los donantes ideales son los hermanos, ya que algunos de ellos pueden haber recibido el mismo material genético del padre y de la madre que el paciente. La probabilidad de que esto suceda es de tan solo un 25%. Ello implica que 3 de cada 4 pacientes no disponga de un hermano compatible. Debido a este importante número de pacientes sin donante, durante los últimos 25 años se han ido creando registros de donantes voluntarios en todo el mundo. En nuestro país, el REDMO, creado en el año 1991 por la Fundación Josep Carreras, es el encargado de realizar este trabajo. A día de hoy, ya se dispone de más de 15 millones de potenciales donantes en todo el mundo, a los que hay que sumar los miles de unidades de sangre de cordón umbilical congeladas y listas para poder ser utilizadas. Es por ello que hoy en día el número de trasplantes procedentes de donante no emparentado es superior al de trasplantes entre familiares. A pesar de este elevado número de personas dispuestas a donar, entre un 30 y un 40% de enfermos a la espera de un trasplante no dispondrá de un donante compatible o de una unidad de cordón válida. Es por ello que seguimos insistiendo en la importancia de aumentar el número de donantes voluntarios, en especial entre la gente joven. Varios organismos internacionales y el Ministerio de Sanidad han establecido que puede ser donante toda persona de entre 18 y 55 años que no tenga ninguna enfermedad que se pudiera agravar con la donación, como sería una hipertensión o una diabetes mal controlada, o que puedan ser transmitidas al paciente, como la infección del virus de la hepatitis B o C o el virus de la inmunodeficiencia humana, así como personas con cánceres, enfermedades autoinmunes u otras enfermedades de la sangre. Para inscribirte como donante es necesario que, en primer lugar, te hayas documentado a fondo sobre el compromiso personal que implica el entrar a formar parte del registro de donantes voluntarios y sobre las modalidades de donación. Además, ante cualquier pregunta que se te presente, no dudes en consultar, bien contactando con el REDMO o bien con el Centro de Referencia de Donantes de tu comunidad autónoma. Cuando dispongas de toda la información y estés decidido, debes contactar con el centro de referencia de donantes más cercano a tu domicilio para concertar el día y la hora en que podrás firmar el consentimiento informado, dar tus datos personales y proceder a la obtención de una muestra de sangre para determinar tu tipaje HLA, prueba que indica la compatibilidad inmunológica entre donante y receptor. Una vez dispongamos de estos resultados, entrarás a formar parte de la base mundial de donantes voluntarios. Solo 1 de cada 500 donantes llegará a hacer efectiva la donación de progenitores. Si algún día aparece un paciente con un tipaje HLA muy parecido al tuyo, nos volveremos a poner en contacto contigo para pedirte una nueva muestra de sangre que nos permitirá completar y confirmar el estudio de compatibilidad. Si se confirma una identidad suficiente y el estado del paciente lo permite, te volveremos a preguntar si quieres seguir adelante con el proceso. En caso afirmativo, lo primero que harás será pasar un reconocimiento médico en el centro de donación más cercano a tu domicilio. Allí te harán un análisis de sangre, un electrocardiograma, una placa de tórax y finalmente un examen médico completo. En función de los resultados, de la solicitud del centro de trasplante y, evidentemente, de tu deseo, se decidirá si las células madre se obtienen en un quirófano mediante punciones en los huesos de la cadera o de la sangre periférica mediante un proceso muy simple llamado citoaféresis. El mismo día tendrás que cumplimentar el consentimiento informado para la donación. Si todo está bien y decides seguir adelante con la donación, debes ser consciente de que poco después se llegará a un punto sin retorno, ya que desdecirse cuando el paciente ya haya empezado el tratamiento para el trasplante unos 10 días antes de la colecta supondría su muerte. Si se decide realizar la donación a partir de sangre periférica, 5 días antes de la donación se te administrarán unas inyecciones subcutáneas que hacen salir las células madre de la médula ósea a la sangre. Estas inyecciones suelen ser muy bien toleradas y producen, como mucho, una sensación de dolor generalizado, similar a una gripe.
que se controla fácilmente con paracetamol y desaparece por completo al parar las inyecciones. Como puedes ver, el proceso de obtención, llamado citoaféresis, se realiza con el donante cómodamente reclinado, haciendo circular la sangre obtenida de una vena del antebrazo a través de unas máquinas llamadas separadores celulares. Allí, las células madre quedan recogidas en una bolsa de transfusión y el resto de la sangre vuelve al donante por una vena del otro antebrazo. El procedimiento suele durar unas 3-4 horas y normalmente es suficiente con una sola sesión, si bien en ocasiones es necesario hacer una segunda a la mañana siguiente para obtener suficientes células. La donación es totalmente indolora y tan solo puedes notar una sensación de hormigueo o calambres en las extremidades como consecuencia del anticoagulante que usa la máquina. Este proceso no requiere ingreso hospitalario y podrás volver a casa poco después de la donación. Si el tipo de donación acordado fuera médula ósea, lo más habitual es ingresar en el hospital la noche antes del proceso. A primera hora de la mañana te llevarán al quirófano, donde procederán a administrarte una anestesia suave de corta duración, que suele ser muy bien tolerada. Una vez dormido, te colocarán boca abajo sobre la camilla. A continuación, 2 facultativos procederán a puncionar las crestas ilíacas posterior-superiores, tal y como puedes ver en las imágenes. Externamente se hacen 1 o 2 punciones por cada lado, y a través de estos 2 orificios se van puncionando repetidamente el hueso de la cadera, cambiando cada vez la dirección y profundidad de la aguja. En 1 a 2 horas se obtendrán un máximo de 15 mililitros de sangre medular por kilo de peso del donante. En caso que el volumen final extraído tenga que ser muy elevado, por serlo el peso del receptor, se suele administrar una autotransfusión de sangre del propio donante, recogida el día del examen médico. Una vez acabada la donación, quedarás un par de horas en observación en el área de postanestesia, para pasar poco después a tu habitación, de donde serás dado de alta a la mañana siguiente. La donación de médula ósea tan solo puede producir un ligero dolorimiento en las zonas de punción, que cede con analgésicos, y una ligera sensación de mareo las primeras veces que te levantes de la cama. Después de la donación te harán tomar hierro oral con el fin de que recuperes rápidamente el volumen de sangre extraído. Tanto si has donado progenitores de sangre periférica como de médula ósea, has de saber que la cantidad de células madre de tu organismo se recupera en pocas semanas, por lo que tu donación no supone ningún riesgo para ti, ni impediría que pudieras hacer otra para un familiar que lo necesitara. En muchas ocasiones nos damos cuenta de la importancia de la donación de médula a raíz del caso de un familiar o amigo, pero a nuestro alrededor, aunque no seamos tan conscientes de ello, hay muchos enfermos que también están esperando su oportunidad. Donar médula ósea es donar vida de forma altruista, para cualquier persona que lo necesite. Muchos pacientes, como los que conoceremos a continuación, han logrado curarse gracias a un donante, a una persona como tú. El día que me diagnosticaron, leucemia, linfoma, inmunodeficiencia, mi vida dio un giro de 180 grados. Fue el inicio de una lucha interminable. De miles de preguntas que se atropellaban en mi cabeza. De incertidumbre. De miedo. De impotencia. De tristeza. Fue el primer día de la etapa más difícil de mi vida. Pero con la enfermedad también he aprendido cosas positivas. La importancia de los amigos. De mi familia. De mi gente. Me han enseñado a confiar. Y cuando crees que todo se acaba, surge la palabra trasplante. Vuelves a tener miedo. Pero tímidamente renace la esperanza. Crees que tu cuerpo no puede aguantar más. Es la última batalla que queda por luchar. Y debes afrontarla con fuerza. Y entonces aparece un desconocido que puede devolverte todo lo que habías perdido. Que puede ofrecerte futuro. Sientes la generosidad humana. Un amigo anónimo. Un hermano en la distancia. Un ángel de la guarda. Alguien que sin conocerme decidió salvarme la vida. Nos dio médula. ¡Dona vida! Si estás viendo estas imágenes, es que has hecho ya el primer paso para informarte sobre la donación de médula ósea. Desde hace más de 20 años, nuestra entidad apuesta firmemente por incrementar el número de donantes de médula ósea en nuestro país. Queremos ofrecer más y mejores expectativas de futuro a todos los pacientes con leucemia u otras enfermedades hematológicas. Nuestro objetivo es conseguir que algún día la leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los casos.
Junto a los avances en investigación científica, el aumento de donantes voluntarios es imprescindible para alcanzar este reto. Hacerte donante de médula ósea es una decisión importante que requiere una total determinación. Es tener la oportunidad de salvar una vida, pero también es un compromiso vital de altruismo, solidaridad y generosidad. Gracias por ser sensible a la lucha contra la leucemia. Donar médula ósea es ofrecer a otra persona la posibilidad de vivir. Quería aclarar una cosa, si habéis visto en el vídeo hay dos datos que ya no son actuales porque el vídeo tiene unos cuantos años y era que había 15 millones me parece que han dicho de donantes, ahora hay 23 millones y en el momento que se hizo el vídeo solo un 70% encontraba donantes, ya hemos visto que ahora estamos en el 92%, lo digo porque había una discordancia en los datos, pero que sepáis que es porque en los últimos años estos datos afortunadamente han cambiado espectacularmente. Entonces, bueno, pues... ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, pues estamos a vuestra disposición en el centro de transfusión, cuando venga el equipo, cuando vengamos específicamente a sacar las muestras para la médula o cuando de las veces que venimos a donar sangre, si tenéis alguna duda o...